Baja California, directo a tu hogar, a tu casa, a tu corazón. Este es tu programa, Las Guerreras. Hoy te voy a pedir, por favor, que nos ayudes a compartir, ayúdanos a compartir. Año que se espera, un año lleno de esperanzas, un año pues lleno de propósitos, ¿verdad? De buenos propósitos, de nuevos planes, un año en que todos tenemos la esperanza sobre todo de que todo mejore, que todo se perfeccione, que todo en nuestra vida llegue y tome su cauce, su ritmo de siempre. Y pues aquí estamos nuevamente para ti, con este mensaje de parte de Dios a tu corazón y esperemos que lo recibas. Hoy tenemos un tema, decidimos ponerle Dios, su plan, su reino y su gloria. Es un tema pues que nos quisimos basar un poquito a lo que dice Salmo 115, del 1 al 8, pero la verdad es que es Dios su plan, su reino y su gloria. Esa debería de ser la base de toda persona que cree en Dios. Esa debería de ser nuestra base. Esa debería de ser las tres, ahora sí que las tres bases, el ancla de cada persona individualmente, hablando también como congregaciones, como ministerios, ¿verdad? Dios, su plan, su reino y su gloria. Verdaderamente Dios es el que tiene todo en sus manos, ¿verdad? Yo siempre digo, como muchos saben, pues me gusta un poquito a involucrarme en lo que es toda la política, en lo que respecta a elegir a nuestro gobierno, porque pienso que tenemos que hacerlo, porque pienso que si la Biblia dice que todo pueblo tiene el gobierno que se merece, pues pienso que tenemos que hacer algo para tener un buen gobierno. Y una de las cosas que tenemos que hacer principalmente pues es participar, porque es el gobierno que rige, las leyes que nos rigen como ciudadanos, las leyes que nos van llevando como ciudadanos en toda una vida social, vida de familia, vida de iglesia, como pastores, como de toda, en el aspecto que te pongas, asuntos legales, siempre tiene que estar involucrado el gobierno en tu vida, en tu familia, a menos que vivas como un ermitaño por allá, ¿verdad? Donde no necesiten ni del gobierno, ni comprar, ni vender, ni nada. Entonces ahí sí, pues ¿para qué le buscamos si solo la armamos, como luego dicen? Pero mira, fíjate que el día de hoy quiero leerte lo que es el Salmo 115, en el cual está basado este tema. Y es un salmo muy bonito porque dice así. Quiero que pongas mucha atención en lo que dice porque te va a hablar a tu corazón. Pido a Dios que hable a tu corazón como lo hizo al mío y acuérdate que siempre a todos aquellos que hablamos la palabra, que de alguna manera la leemos, la platicamos, la estudiamos, la escudriñamos, primero Dios habla en nuestro corazón y después entonces ya podemos soltar la palabra para quien le llegue después. Bueno, vuelvo a presentarme. Mi nombre es Marta Velázquez y este es tu programa Las Guerreras Hoy de multiplataforma formato MX y es para la honra y gloria de Dios. Dice el Salmo 115, dice así: Dios y los ídolos. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? O sea, ¿dónde está tu Dios? No que tanto Dios, que Dios, ¿verdad? ¿Te han llegado a decir así?
¿Dónde está? O sea, la estás pasando muy mal, la estás pasando mal. ¿Y tu Dios? Ese Dios que tanto pregonas, que tanto predicas, o sea, ¿dónde está? Si te va súper mal, ¿no? Bueno, pues dice, aquí es como, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, ¿verdad? Sino a ti, dice, sino a tu nombre, gloria. Dice, porque, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ahora tu Dios? ¿Ahora que lo necesitas? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Dices, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Dice, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Ay, bueno, pues precisamente porque dice el plan de Dios, en el principio, dice el Señor, ¿verdad? Que la tierra estaba desordenada y vacía. Todo estaba desordenado, todo estaba vacío. Y pues Dios empezó su plan de construcción, de creación, su plan donde íbamos, en su pensamiento estábamos tú y yo. En sus pensamientos estaba el hombre, el ver esa tierra poblada, el ver su obra consumada, ¿verdad? Todos esos días de arduo trabajo, porque todo lo que tuvo que hacer de un lugar que estaba desolado y vacío, de un lugar donde no existía nada, donde al hablar él separó las aguas de las aguas, donde al hablar él dijo que se elevara lo seco, ¿verdad? Que saliera la tierra del mar, de donde cuando habló él, háganse las lumbreras del cielo, una que alumbre de día y otra que alumbre de noche, donde cuando dijo él, sepárense las aguas de las aguas, el mar de los cielos, fue maravilloso. Es maravilloso pensar todo eso, toda esa que es la creación, todo eso que Dios hizo y todo eso que vemos, esos atardeceres que vemos tan hermosos, que nos encanta fotografiar, ¿verdad? Yo soy amante de los atardeceres, de verdad, donde esté. Recuerdo que mucho tiempo viví en Natura y en aquellos tiempos no había nada que estorbara, era muy poca gente la que vivía en Natura cuando recién se abrió ese fraccionamiento, pero las vistas, los atardeceres, los amaneceres de ahí, de ese lugar, eran maravillosos, maravillosos, te hacían adorar a Dios de una manera, wow, no puedes negar la presencia de Dios, no la puedes negar, y es algo precisamente a lo que todos debemos de tener, que todos debemos de gozar, que es precisamente eso, la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué la debemos de gozar? Porque existe y porque la podemos sentir y porque la podemos palpar y porque la presencia de Dios cambia vidas, cambia circunstancias, cambia pensamientos, cambia aptitudes, cambia tantas cosas, te transforma de tal manera que te transforma de alguien quizás no muy malo, pero sí alguien amargado, triste, decepcionado de la vida, a alguien alegre, a alguien que vive sabiendo que si vive para Cristo vive y si muere para Él muere. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hemos vivido tiempos donde de miedo, porque nos ha dado miedo, ¿verdad? Muchas personas se han llenado de temor, de miedo, y eso desencadena también que la enfermedad, que las defensas se bajen más y que la enfermedad llegue a tu vida o que llegue a tu cuerpo, mejor dicho, y se viene una cadenita como en cascada, ¿verdad? Empiezas a tener miedo por algo que quizás nada más es como una simple gripa, pero resulta que con el miedo que tienes te abres a que venga algo más grave a tu vida. Pero fíjate que
que cuál es su plan, el plan de Dios. El plan de Dios es, ¿cuál era el plan que Dios tenía para la humanidad? ¿Qué era el plan? ¿Por qué nos creó Dios, verdad? ¿Cuál era su plan cuando dijo, hagamos al hombre? Ya consumada toda la creación, ya listo todo nada más para que llegara y tomara posesión de la tierra, porque se le entregó el señorío de toda la tierra, de los animales, de todo lo que hay, ¿verdad? En el mar y en la tierra y en el aire. Todo el señorío se le entregó al hombre para que señoreara sobre la tierra. ¿Cuál era el plan de Dios? Crear el hombre para tenerlo ahí viviendo donde él, en aquello que él crió. Yo recuerdo, ¿verdad?, que de niña la maestra nos decía que dibujáramos, que hiciéramos un dibujo. Y a mí me encantaba dibujar una casa con muchas plantas y ponía un burro, ponía una vaca, ponía un caballo, ponía a mi mamá y a mi papá, siempre lo dibujaba. Y dibujaba ese lugar que yo anhelaba feliz, ese lugar donde yo decía, nada nos falta, ahí teníamos todos árboles frutales, dibujaba a morir, todo chueco, todo mal hecho, pero los dibujaba. Eso era lo que yo podía ver de niña y era lo que yo quería, lo que yo anhelaba, porque pues, muchas plantas, muchas flores. Recuerdo que le dibujaba en el techo de flores a la casa, que amando morir toda la vida me han gustado muchísimo las flores naturales. Y bueno, cuando nosotros estamos hablando del plan de Dios, el plan de Dios era que pobláramos la tierra, que nos multiplicáramos, pero era para nosotros, tenemos ese diseño donde nosotros hemos sido creados como adoradores de Dios, para adorarle, para alabarle. Dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Entonces, lo cual, ¿qué quiere decir? Que algo no es, algo falló ahí, pero no a Dios. Porque el problema es que nos dio ese libre albedrío con el que supuestamente contamos muchos y que tomamos unas decisiones sabias, inteligentes, porque jamás nos podremos imaginar haciendo, no nos podemos imaginar haciendo tratos con el diablo. Bueno, muchos, ¿no? Algunos prefieren hacer tratos con el diablo porque creen que les va a ir mejor, que les va a hacer el caso que supuestamente Dios no les hace. No sé qué piensen, si puedan pensar que el diablo, la muerte, la huesudeza, que a muchos sabrán, tiene más poder que Dios. O sea, realmente no puedo pensar eso, porque yo aún de niña, nacida en una familia católica, donde mi papá no se perdía las misas de los domingos, mi madre sí, porque trabajaba y pues ella siempre trabajaba los domingos, pero era que nos llevaban a misa todo el tiempo, a la doctrina. Yo me preguntaba, pero, o sea, te explican en la doctrina que nació el niño Jesús, te explican que fue el Salvador del mundo, te explican que que murió por tus pecados, murió por nuestros pecados, ¿verdad? Te dicen, pero también te dicen que por el pecado original, porque tú traes, o sea, en ese momento a mí me hacían pensar que el pecado grave que yo traía en mi vida era el pecado original con el que nací, ¿verdad? El pecado original, yo pensaba que era porque pues a Dios se le había antojado que yo naciera con un pecado original. O sea, a Dios no se le antojó que tú nacieras con un pecado, a Dios no, ni tampoco es por eso. Jesucristo murió por tus pecados. Ciertamente existe el pecado generacional, ciertamente existe, pero también, ¿por qué? Porque vivimos como hijos y así vienen tus hijos imitando lo que tú haces. A nuestros hijos les enseñamos con el ejemplo, ¿verdad? Y con el mismo ejemplo, ellos vienen viviendo una vida, por eso tú ves familias con unos estilos de vida diferentes a la tuya,
porque en tu familia tú has ido siguiendo el estilo de vida muchas veces de tus padres, pero al llegar tú a crecer vas tomando tu propia vida, vas formando tu propio vínculo, cómo quieres vivir, cómo quieres que tus hijos vivan, qué es lo que quieres que aprendan y qué no. En aquel tiempo a mí se me decía pues eso, pero y luego nos daban un montón de tareas donde teníamos que aprender rezos y yo ningún rezo decía que eran, en aquel tiempo, pues yo decía, ningún rezo decía que era para el niño Jesús, ningún rezo decía, y yo decía, pues ya él está grande, ¿verdad? Él ya creció, porque ahí dice que resucitó. Entonces a mí me venían esas dudas. Yo decía, yo era muy niña, a mí me venían esas dudas, pero ¿por qué por qué lo tenemos crucificado? ¿Por qué tenemos que rezar? Porque si Él está vivo, si dicen que ahora está a la diestra del Padre, porque también eso te enseñan. Te terminan la historia y te dicen que resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces, ¿por qué yo les sigo rezando? ¿Verdad? Recuerdo que una vez mi mamá me dio una bofetada porque yo le dije, bueno, pero si está Dios y yo puedo llegar directamente por Dios, porque dice ahí que ahora tú puedes llegar con Dios, en la doctrina nos dijeron, porque Jesucristo murió por ti. Entonces, ¿por qué le tengo que rezar a la Virgen y por qué no le digo directamente lo que quiero a Dios? Porque pues yo puedo dirigirme a Dios, ahí dice. Y mamá me puso una bofetada y me dice, cállate, no estés blasfemando y hablando tonterías. ¿A ti te gustaría que a mí me ignoraran? Y esa fue la pregunta que mi mamá me hizo. Y yo dije, pues no, porque pues obviamente no nos gusta que ignoren a nuestra mamá, ¿verdad? Pero yo dije, pero bueno, si alguien viene a tratar un asunto conmigo, pues mi mamá qué tiene que ver, ¿verdad? Mi mamá ya, quizás a mi mamá le encantaba estar en la cocina. Yo decía, pues mi mamá ya en la cocina, ¿verdad? Si alguien viene a tratar un asunto conmigo, pues no le van a hablar a ella. O sea, mi novio no me va a venir no va a venir, háblale a tu mamá porque quiero platicar con ella. O sea, yo pensaba tantas cosas y exactamente, así como yo lo pensaba de niña, así es. Yo empecé a tener esa inquietud de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes para mí. Dios quería que yo fuera una de sus adoradoras. Dios quería que yo le diera su gloria a Él, a quien yo iba a adorar, el nombre que yo iba a glorificar era el de Él. El nombre de Dios, Jehová de los ejércitos es su nombre. Pero el plan de Dios era sacarme de donde yo estaba. Entonces yo era muy niña, yo hice la primera comunión de 5 años. Pero en esos 5 años yo creo que debo de haber sido muy inteligente porque yo ya pensaba mucho y preguntaba mucho. Pero al final de cuentas no sabes qué es lo que sucede en tu vida, no sabes qué está sucediendo. Sin embargo, Dios estaba poniendo todas esas inquietudes en mi corazón porque sus planes de Dios eran otros para mi vida, ¿verdad? Yo empezaba a ver a las monjas, me llamaba mucho la atención de verlas, que cómo ellas podían leer la Biblia. Yo quería leer la Biblia, no podía, no le entendía. Mi padre me ponía a leer la Biblia y yo pues por más que quería no le entendía, le leía pero no sabía qué leía. Entonces, pero mi padre me ponía, teníamos una Biblia en casa cuando muchas familias pues no tenían Biblia en su casa, nosotros la teníamos y era como que estar tratando de entenderle algo que como si viniera en otro idioma, ¿verdad? No es lo mismo cuando lees un libro que ya sabes que se trata. Recuerdo libros que te piden en la escuela, ¿verdad? Nos piden siempre un libro para leer o las historias. Recuerdo una historia de un burrito que se llamaba Platero. Me encantaba leerla porque me encantaba ver el dibujito de Platero ahí en el libro. Pero también, de primer año, pero también ahora yo veo que, pues si Dios quiere dirigirse contigo, los tiempos han cambiado mucho y ahora se predica el evangelio por todos lados. Por todos lados se predica el evangelio. Y yo estoy segura que en algún momento u otro te han hablado a ti de ese evangelio. Perdón. Pero para que eso sucediera, nosotros tenemos que estar atentos
porque esa inquietud, si tú has tenido esa inquietud de buscar a Dios, no dejes que se pierda donde estés, ¿eh? No te estoy hablando de religión. Ahorita yo te estoy hablando de este paso porque la Biblia lo está diciendo. Está hablando de Dios y de los ídolos. Entonces, ¿qué sucede con los ídolos? Dios te lo está diciendo aquí. ¿Cómo los fabrican? Y fíjate, dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no escuchan. ¿Te acuerdas de este profeta? Se me fue su nombre. Elías, cuando fue y lleno de ira y de celos, ¿verdad? Cómo mató a todos los sacerdotes de Baal, los degolló. Por el celo, la furia de que, a ver, demuéstrame que verdaderamente tu Dios existe, que te escucha. ¿Qué les dijo? Hagan su altar y pongan ahí su ofrenda y que venga el Dios, que venga, que la sin fuego, que la prenda, que lance fuego sobre de ella, que la devore. Pues era cuando Dios disfrutaba de su ofrenda, ¿verdad? Ese es el Dios que vive y ese Dios es el que vamos a adorar. Los sacerdotes de Baal gritaban y lloraban, se latigueaban, dice que pues hacían mucho sacrificio ahí porque ellos derramaban sangre humana de ahí mismo para poder llamar la atención de Baal. Pero ¿qué sucedía? Baal nunca los escuchó y Elías se reía de ellos y les decía en burla, ¿verdad? Grítenle más fuerte porque quizá está descansando, quizás está dormido. Entonces, esa historia está padrísima. Les voy a pasar después el dato donde está. Pero, ¿qué sucede? Cuando él ve, jamás llega Baal, jamás toma su ofrenda, jamás ocurre nada. Y todavía Elías fue más osado, ¿verdad? Hizo el altar, puso sus animales ahí en el altar y todavía les dijo, pónganle cántaros de agua. En un lugar donde casi no había agua, estando el rey presente, ¿verdad? Estando el rey presente, casi no había agua. Y él dijo, pónganle 5 cántaros y no sé cuántos les dijo, ¿verdad? Para ser precisa, no sé cuántos fueron, pero les dijo, pongan cántaros. Y estamos hablando cántaros casi enormes, ¿no? Y entonces él decía, vacíenlos encima de la leña y pónganlo. Les hizo que hicieran un surco alrededor de la fogata, alrededor del altar, donde iban a poner el agua. Y entonces él dijo, ya fue su turno, su Dios no los escuchó, llegó mi turno, llegó el turno de Dios, y bueno, pues hizo todo eso, invocó a Dios, y Dios jamás, del Dios que te estoy hablando, jamás te va a dejar en vergüenza, porque Dios honra su nombre, Dios honra su palabra, y siempre va a responder por ti. Siempre va a dar la cara por ti, porque es tu Dios y porque simplemente tú le estás creyendo. Porque la fe es la certeza, ¿verdad? De lo que crees que va a suceder, de todo aquello, la convicción de todo lo que no se ve. Entonces, esa certeza que tenía Elías de saber que Dios lo escuchaba, tenía la certeza de que lo escuchaba, de que Dios existía, tenía la certeza. Entonces, yo no sé yo qué hubiese hecho, esa era una acción de fe, de una fe grande, gigantesca, porque él empezó a invocar al Señor, ¿verdad? Y le dijo, y todos los siervos, los criados del rey le decían a Acab, pero ¿por qué vas a poner esos cántaros ahí? Dice, si está bien, lo que quiere es dejar al pueblo sin agua. No es posible. Y Acab dijo,
entréguenle el agua que necesita. Entonces vaciaron los cántaros y bueno, todo mojado, la leña mojada. Si lo de ellos estaba seco, su Dios no le hizo caso. Entonces, bueno, pues empieza él a implorar a Dios, a hablarle a Dios, ¿verdad? A invocar al Dios vivo, al único que vive y reina por los siglos de los siglos, al único. Es un Dios celoso, Dios es un Dios celoso, su nombre es celoso, en la Biblia viene celoso con mayúscula, como nombre propio, lo cual quiere decir que uno de los nombres de Dios es Dios celoso. Entonces, ¿qué crees? Pues Dios escuchó las plegarias de Elías y dicen que vino un fuego y consumió, una lengua de fuego que consumió toda la ofrenda y el agua y todo lo que había ahí. Qué maravilloso, cómo se debe haber sentido Elías al ver esa maravilla, ver un Dios contestándole, ¿verdad? Al ver un Dios que no lo había dejado abajo y que le estaba respaldando. Fue maravilloso. Ese es el Dios que te estoy diciendo. Es el Dios que tiene un plan y que viene estable, ha venido y ha mandado a su Hijo Jesucristo, el cual ha venido aquí, a esta tierra, a establecer su reino, porque ese fue el plan de Dios, ¿verdad? Establecerlo desde un principio. Con la caída del hombre ya no se pudo, pero por eso tuvo que venir Jesucristo, para que por medio de él todos pudiéramos ser salvos, pudiéramos llegar, creer en Jesucristo, llegar a un arrepentimiento verdadero y poder llegar directamente a Dios como antes, ¿verdad? Como era esa comunicación con Adán, Eva y él. Era una comunicación total, así una comunicación de persona a persona, sin intermediarios. Ahora bien, ahora otra vez, por medio de Jesucristo, podemos tener esa comunicación directamente con Dios sin intermediarios, porque el único intermediario es Jesucristo, porque Jesucristo por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es de que creámosle, ¿qué buscas? ¿Quieres saber la verdad? Dice, no, es que cada iglesia tiene la verdad. Déjame decirte que la verdad es algo que todos tenemos, que todos buscamos, pero también la verdad en algunos lados se trabaja haciendo énfasis en ciertas situaciones que se necesitan para lograr esa verdad. Cada iglesia, algunos en la vestimenta, otros en la danza, otros en la prédica, en la euforia, y otros en la sobriedad, en la celebridad, ¿verdad? Muy, ¿cómo se llama? Reverentes también, pero no quiere decir que no tengan la verdad. Yo creo que cuando Jesucristo venga, viene por su iglesia, y su iglesia eres tú y soy yo, y somos todos. Su iglesia no es un templo. Jesucristo vendrá por la iglesia, y la iglesia somos tú y yo. ¿En qué momento Jesucristo quiso establecer su reino en esta tierra? En el momento que lo crucificaron, y los mismos judíos que lo crucificaban lo proclamaron rey, ¿sí? Y la palabra lo dice también, lo hablamos antes en vísperas de Navidad, en uno de los programas de Adviento, donde pudimos hablar un poquito del Adviento. Ahí dijimos, ¿verdad?, que sobre sus hombros traía principado. ¡Qué maravilla! Principado. Tantas cosas que hemos aprendido. Si tú lees tu Biblia, escudriña las escrituras, escudriñalas, y recuerda que Jesucristo vino por ti, por mí, porque su reino no tiene fin, su reino no tendrá fin, y eso lo dice en la Biblia. Eso lo dijo de Jesucristo, porque su reino no tendrá fin. Entonces, nosotros estamos aquí ahora sin miedo. Tenemos que vivir sin miedo, nada más con la firme certeza de que el día que nos toque partir de esta tierra solamente es para morir en él, con él, por él, ¿verdad? Porque nosotros ahorita vivimos para él, los que le servimos,
vivimos para Él. Algunos vivimos por Él, porque vivimos de la esperanza, vivimos por la salvación que nos ha logrado, por la fe, ¿verdad? Por la misericordia. Yo te invito a que este nuevo año empieces a hacer un plan de vida, un plan de seguridad para tu familia. No existe ninguna aseguranza que te garantice que no te vas a morir, ¿verdad? Pero sí existe la certeza de que algún día nos vamos a morir porque aquí vamos de paso. Vamos de paso. Entonces esa certeza la tenemos. Por ahí necesitamos, siempre andamos comprando, ¿verdad? Programas funerarios, porque sabemos que es algo que en determinado momento lo vamos a necesitar. Pero lo que yo te digo ahorita es el plan para vida eterna. Es el plan que solamente Jesucristo te da. Un plan para ti y para tu familia, ¿verdad? El reino de Dios en tu vida. El reino de Dios en tu casa, en tu familia, donde tú y tu familia no van a poder parar, no van a poder hacer otra cosa que darle gloria, de ver esos atardeceres, de ver el sol salir, de ver la lluvia caer, darle gloria, de ver un miembro de tu familia dando a luz un bebé, de ver un nuevo integrante de tu familia tan hermosa, la que es la vida cuando nacen. Ese es darle la gloria a Dios. Cuando dices, wow, no merezco esto, pero lo tengo, ¿verdad? Cuando dices, me ascendieron del trabajo, gloria a Dios. Cuando me dices, ¿verdad? Cuando dices, wow, no lo puedo creer, terminé de pagar mi casa. Esa hipoteca que tenía desapareció, me cancelaron una deuda, gloria a Dios. Esa es la gloria que Dios quiere que le demos. Ese es el reino que viene a establecer, pero lo quiere en tu vida, en tu corazón, lo quiere en tu familia, en tu casa, en tu hogar. Déjalo entrar. Y pues esto ha sido todo. Este ha sido tu programa Las Guerreras hoy. Y te pido pues que este nuevo año no nos dejes de acompañar, no dejes de ayudarnos a compartir. Entra también a Facebook, al canal de Formato MX y por ahí regálanos un like, comparte nuestros videos, ayúdanos para que, mira, es bien difícil que este tipo de programas se compartan, es bien difícil. A veces porque nos ven sin experiencia, a veces porque, ay, qué aburrida, siempre habla de eso, ay, no me gusta el tono de su voz, lo que sea. Pero sabes que la palabra de Dios es palabra de Dios y nunca, nunca volverá a ir vacía. La palabra de Dios viene y cumplirá todo aquello para lo que fue enviada. Así es de que no te quedes sin la bendición de ayudarnos a compartir. Y esto ha sido todo por hoy. Tu programa Las Guerreras Hoy. Muchas gracias a nuestro productor César Velázquez. Gracias, señor director Roberto Lao. Bendiciones, feliz año y hasta la próxima.